Hola generación de cambio, hola jóvenes de MIC, mi nombre es Priscila y en 10 minutos para tu semana me tocó a mí en esta ocasión poder compartirles un versículo, una palabra que Dios ha hablado a mi corazón en este tiempo y espero que de todo corazón sea una palabra que pueda edificarlos, que pueda confrontarlos y que yo pueda ser puente de bendición para ustedes en este devocional. Bueno, la palabra es que les voy a compartir en este devocional está en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Y antes de comenzar a contarles sobre el versículo que les voy a compartir, quería contarles que antes de comenzar este año 2021, estuve orando y pidiéndole al Señor que me entregase una palabra para poder vivir durante este año 2021 y que esa palabra me guiara en todo mi caminar y en toda área de mi vida durante este nuevo año. Y Dios me llevó a estudiar Reyes y cuando llegué a este capítulo, a este versículo, Dios me marcó y me dijo, este es el versículo de este año 2021 para ti. Y sé que también es una palabra del Señor que te va a llevar, te va a llevar a analizar y a poder escuchar la voz de Dios a través de esta palabra. Para contextualizar un poquito, esta palabra habla sobre Salomón cuando él construye el templo y cuando él se prepara también para la construcción de este templo. Y la palabra dice: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a mi padre David, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré el lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y ¿a quién le está diciendo Salomón esto? Se lo está diciendo a Erim, que era el rey de Tiro, y que él amaba mucho a David, padre de Salomón. Y cuando se enteró que Salomón había sido ungido como el próximo rey, envió a sus siervos a hablar con él y Salomón le cuenta esto a Erim. Y cuando yo estaba estudiando, estaba leyendo esta palabra, Dios me hizo detenerme en la palabra determinación. Determinación ahora. Y determinarse significa tener un denuedo, es tomar una decisión. Y Dios me hablaba y me decía, este es el tiempo ahora para que tú tomes una decisión, para que tú te determines a poder levantar casa a mi nombre. Y yo decía, pero Dios, ¿por qué me dice esto en ahora si yo siento que me he determinado a poder crecer espiritualmente? He hecho cosas en pos de ti, pero, pero hay cosas que están muy marcadas que tal vez me atemorizan o me atemorizaban y que esos temores no me permitieron accionar. Entonces Dios me decía, hay cosas que tú no te has atrevido a hacer porque tienes miedo y por tanto no ha habido una determinación a creer las palabras que yo te he entregado para que puedas trabajar en pos de eso. Determinarte a creer y también determinarte a construir esa casa para mí. Y yo decía, wow, ¿por qué? Y entendía que muchas veces nosotros tenemos muy buenas intenciones, a veces tenemos muy buenos pensamientos, pero cuando empezamos a rumiar mentalmente, nos detenemos porque vienen temores, porque pensamos tanto que pensamos lo positivo, pero también vienen los temores, viene lo negativo y nos quedamos en lo negativo y retrocedemos muchas veces. Y eso me estaba pasando y yo no me había dado cuenta, pero Dios era confrontándome y diciéndome, Priscila, es esto, o sea, tienes que determinarte a creerme. Y es cierto, porque a lo mejor hay promesas que Dios me ha entregado y tal vez te ha pasado que hay promesas que Dios te ha entregado, pero que te cuesta tanto creerlas porque no te sientes capaz, que no te determinas a prepararte para esa asignación. Y aquí voy a otro punto importante también de esta palabra, es que Dios dice, yo pondré. Eh, y bueno, y antes de eso, antes del que dice yo pondré, él dice que él creyó una palabra que no fue entregada directamente a Salomón, sino que fue una palabra que se le entregó por el profeta Natán a David, pero Salomón lo creyó
Y Dios también me llevaba a otros versículos como en 2 Crónicas 20:20 que dice que creed en Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y yo decía, claro, yo también tengo que creer y tengo que determinarme a creerle a Dios, pero también a los que Él ha asignado dentro de la iglesia como profetas. Y Dios me decía, no porque a lo mejor, porque Él no puede bajar directamente y decirme con voz audible, Priscila, tú vas a hacer esto, tu propósito es este, sino que Él utiliza a las personas que están dispuestas para poder entregar estos mensajes que provienen desde el cielo. Entonces, esto también yo me detuve a pensar mucho en esto, en el que Él creía una palabra que no había sido entregada directamente, porque muchas veces pensaba que Dios iba a venir y me iba a hablar audiblemente y me iba a decir, tú vas a hacer esto, y yo ya voy a obedecer. Pero Dios también prueba nuestra fe, y sabemos como gente de fe que nosotros creemos para ver y no vemos para creer. Otro punto importante que quiero contarles sobre este versículo que Dios me ha hablado fuertemente es que Él dice yo pondré. Y cuando Él dice yo pondré, yo veo la autoridad máxima de Dios. Yo digo, wow, Él es el que designa, Él es el que coloca. Y a través de esto Dios me decía que más allá, por ejemplo, de este mensaje que habla sobre que Él le asignó el reinado a Salomón, el reinado no es de él, sino que el rey siempre va a ser Jehová, y que los que vienen, los que él como los que él asigna aquí en la tierra son solo asistentes que están comisionados para poder llevar a cabo la voluntad de Dios dentro de la nación o fuera. Y es por eso que Dios escoge a quien quiere. Escoge y asigna a quien quiere, porque Él no sigue las líneas acostumbradas de sucesión. David no era el heredero de Saúl y Salomón no era el hijo mayor de David. Entonces cuando yo entendía esto, yo decía, wow, porque yo nunca pensé que Dios me iba a escoger como su hija, me iba a adoptar como hija y me iba a dar una nueva realidad, una nueva vida, un nuevo espíritu, un nuevo nacer, porque yo no era lo que debía suceder, no era lo que yo había visto en mi familia, lo que había visto en mi pasado. Yo pensé que mi sucesión iba a ser lo que ya había visto, que estaba en mi familia, pero Dios me decía que Él es el que designa, Él es el que nos saca de todo de toda estructura, de toda costumbre. Él coloca. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que si Dios te dio una asignación, te invito a que le creas al Señor, te invito a que le creas a Dios, te invito a que le creas tan fuertemente que eso se convierta en una convicción que te lleve a accionar, que te lleve a prepararte. Porque si Dios te entregó una palabra, si un profeta vino y te habló y te dijo lo que ibas a hacer, si Dios te habló en sueño, si tú lo estás orando y tienes la convicción de que es así, prepárate, determínate a creer y determínate a prepararte a accionar, porque sé que el tiempo, pronto se cumplirán los tiempos, y sé que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho, porque eso dice su palabra, que Él no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y eso me da tanta paz, porque sé que todo lo que Dios me ha dicho lo va a cumplir, y es así que lo va a hacer también con tu vida, que Él va a cumplir cada una de las palabras que Él te ha entregado. Pero es importante determinarnos en este tiempo, es importante en este año 2021 accionar. Estuvimos un año 2020 en donde estuvimos prácticamente encerrados, disminuyó nuestra actividad para que aumentara nuestra intimidad, y ahora es el tiempo para poder materializar eso. Y para terminar, yo te quiero contar que cuando iniciamos este tiempo de compartir los devocionales, Dios me dijo, te va a tocar.
Te va a tocar hablar, te va a tocar entregar una palabra, pero no te asustes porque te estoy anticipando. Y lo vas a tener que hacer, vas a tener que determinarte a practicar para esto, para que el día que te toque tú puedas hacerlo sin temor y yo voy a estar contigo. Y fue así cuando creí, tenía la convicción en mi corazón de que iba a tener que compartir alguna palabra, un devocional, me determiné a creerle y comencé a practicar, comencé a hacer videos, comencé a hablar para otros y compartir lo que Dios me estaba hablando en intimidad. Y fue así como después cuando me tocó este privilegio de poder contarles y poder compartirles este devocional, Dios me decía, porque te determinaste, vino el cumplimiento. Y eso quiero compartir contigo, que cuando te determines, Dios va a cumplir. Pero tienes que determinarte, no solamente con las intenciones, sino que determinarte a accionar y a prepararte. ¿Cuál es la asignación que Dios te dio? ¿Cuál es la asignación que Dios te ha entregado? ¿Te estás preparando para esa asignación?